Empieza este fuego de campamento. Hola a todos y bienvenidos a este fuego de campamento. Ya sabéis que la intención de nuestra hoguera es estar conectados a la naturaleza durante el confinamiento, pero si queremos, ahora que ya se está finalizando, poco a poco vamos acabando, profundizar en el significado de reconectar con la naturaleza, de esa que nos hemos alejado desde que dimos el primer paso neolítico hasta la era tecnológica, hasta nuestra era, una de las disciplinas que nos puede ayudar es la biomimesis. Una palabra, esta palabra, con la que aún quizás estemos poco familiarizados, debiera incorporarse a nuestro vocabulario, como lo han hecho otros términos, por ejemplo, ecología, biodiversidad, sostenibilidad y muchas otras que ahora están bastante de moda y realmente hasta no hace tantos años no eran familiares, no eran conocidas, ¿no? La biomimesis es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías nuevas o innovadoras para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza pues ya ha resuelto, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿es posible encontrar soluciones a nuestra crisis ambiental desde la tecnología, imitando a la naturaleza? Bueno, pues ese es un debate enorme que sigue por ahí. Y quizá nuestro relator de hoy haya encontrado respuestas a esto y a otras muchas cosas, porque la biomimesis, pues sí, es mucho más amplia, lo cual sería una noticia muy grata, a ver si nos cuenta algo de eso y si no se lo preguntaremos. Manuel Quirós es biólogo, doctor en zoología y ha tocado un montón de palos como la investigación, la divulgación, la docencia y además es artista de fauna salvaje, con lo que se maneja en varias dimensiones, ¿no? Donde la razón, la intuición, incluso la estética se ponen en juego. Eso para mí siempre es admirable porque abarcas mucho más allá, ¿no? El científico que va más allá de la razón, que es artista, no sé, yo creo que el cerebro abarca mucho más. Así pues, vamos a recibir al calor de estas ascuas y le vamos a pasar el bastón de la palabra a Manuel, que creo que ya anda por ahí. ¿Andas por ahí, Manuel? Y nada, que estoy contento de tenerte, que tenía muchas ganas de oír un poquito más extensamente esto de lo que ya me vienes hablando hace unos años. Y nada, aquí te paso el bastón de la palabra en este maravilloso ritual del fuego de campamento. Todo tuyo. Lo recojo. Muy bien. Bueno, os he traído hoy un objeto que para mí es totémico, no solamente porque es una pieza amazónica de un pez extraordinario, uno de los, seguramente el segundo más grande del planeta, de agua dulce, el pirarucú, el paiché, arapaima, y está realizado en uno de los temas que voy a comentar hoy también, ¿no? que es el Amazonas, ¿no? Y cómo este maravilloso hábitat pues, se ha cruzado en mi camino. Luego lo comentamos. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Juan por este inesperado y fantástico encuentro. Creo que es muy interesante, ¿no? Esta simbología de reencontrarnos digitalmente alrededor de un fuego que por cierto cada vez es más difícil de hacer en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues es al principio, como siempre, ¿no? Te atreves, te arrepientes, las agendas a diario, pero he visto una oportunidad, ¿no? para poder comentar no solamente de la disciplina de la biomimesis, sino también desde otras muchas disciplinas asociadas a la biología, ¿no? La mayoría de vosotros no me conoce, ¿no? Y voy a mezclar de una manera heterodoxa un poco mi trayectoria personal y con mi trayectoria también profesional. E incluso me atrevería a decir con alguna primicia mundial, ¿no? Para que soy autónomo, nunca he trabajado para una empresa, quitando quizá los 10 años que estuve de postdoctoral, investigador postdoctoral en la Universidad Politécnica. Es una universidad, es una empresa pública, ¿no? Pero no es este concepto
tan de empresa, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? Llevo unos 30 años de autónomo. Es una carrera difícil, durísima, enormemente llena de incertidumbres, en la que la innovación tiene que ser tu motor y tu anclaje de cara a poder ser atractivo y tus servicios o productos puedan ser adquiridos, ¿no? Em, la creatividad es un motor ejemplar de cara a esa aplicabilidad. Estás siempre aprendiendo, lo cual es fantástico, te hace fuerte también de cara y es un camino muy solitario, ¿no? El otro día hacía cuentas, a pesar de haber dado clase a cerca de 4.000 estudiantes, me considero una persona pues muy solitaria, ¿no? En ese sentido. El, el- entré, luego vais a ver una diapositiva, pero entré, yo no empecé estudiando biología, empecé estudiando derecho y por vicisitudes familiares no veían interesante la biología y, y al final lo conseguí, ¿no? Entonces entré a la universidad, soy de esa generación en la que la carrera tuvo un avatar de querer de 5 años a ser 4 años, tuvimos una huelga muy dura y, y al final, por hacerlo corto, salí rebotado de la universidad. Acabé mi licenciatura, pero no era lo que yo esperaba de esa formación tan vocacional y por la que tanto había peleado, ¿no? Por supuesto, con excepciones, ¿no? Por aquí ha pasado uno de ellos, por cierto. Yo tuve la suerte de tener una temporada corta al fantástico Emilio Blanco, etnobotánico ejemplar y la verdad es que toda una joya de personaje y de conocimientos que tiene, ¿no? Pero por estas vicisitudes de la vida, pues viajo a Escocia con un amigo, me enamoro del lugar donde casualmente encuentro un centro para estudiar acuicultura, ecología acuática aplicada, y mi pasión había sido los peces desde siempre, en una universidad donde abundaban los pajareros, ¿no? Nunca había sido pajarero y con lo cual me enamoro del lugar, me aceptan para hacer un máster y me enamoro de la universidad también, me reencuentro con la universidad, con lo que yo consideraba lo que debía ser una universidad e incluso pues acabo haciendo un doctorado también, ¿no? Eh, y después de esto, pues mi vida ha estado vinculada desde entonces, directa o indirectamente, con la universidad. Así que fijaros de cómo la vida de rechazar ese entorno universitario pobre, que yo consideraba donde tiene que ser un centro ilusionante para todos los que pasamos ahí tantísimas horas, al final, pues, pues, pues no ha sido así. Voy a compartir mi pantalla, voy a compartir algunas imágenes. Sí, sí, sí. Fenomenal. Bueno, pues empiezo con una imagen bastante poco hoy día aceptable, ¿no? Por un lado, cuando era pequeño ya me gustaban la fauna, fijaros ahí con una de mis hermanas, con un león, hoy día esto es para mi gusto totalmente inaceptable, ¿no? Pero ahí estaba ya, pues digamos, con esos primeros esbozos de sin miedo alguno, ¿no? Ahí debe tener, pues no sé, 8 o 9 años. Y la de la derecha, pues mi último viaje al Amazonas, ¿no? También con algo inapropiado y más en estos días de pandemia, ¿no? En una comunidad indígena, en el trapecio amazónico, pues yo llegué tarde al festín, pero se acababan de comer un caimán negro, ¿no? Algo que sería, pues, visto desde Occidente, ¿no? Pues algo inapropiado, pero el Amazonas es el supermercado de las comunidades indígenas y ellos tienen que salir a diario para conseguir proteína de valor y esta pues es una foto que querían compartir. Y lo que vamos a hacer va a ser un poco el recorrido, no tan cerca de mi infancia, pero sí un poquito antes de las cosas como están ahora, ¿no? Como os decía antes, esta es una foto de antes, al comenzar el servicio militar y al final. Tuve que irme a la mili para poder armarme de fuerza para poder convencer a mi familia de que lo que quería hacer era biología, ¿no? Y ahí, como se dice, te haces un hombre. Estas son fotos de mi estancia en Escocia, fantástico espacio,
con una comunidad de estudiantes heterogénea, de todos de muchísimos países distintos, y otra vez más una rareza, ¿no? Me dio por estudiar los pleuronectiformes, que son los peces planos, ¿no? Y trabajé intensamente con los lenguados. Es un pez que también hace metamorfosis. Muchas veces pensamos que esto es un proceso solamente de insectos, ¿no? Pero los lenguados, en este caso, los rodaballos, platijas, etcétera, pues son lo que se dice en inglés roundfish, tienen una simetría bilateral y a las pocas semanas de vida hacen una transformación radical para conseguir un lado ciego y los ojos pasar a la zona dorsal, ¿no? Muy interesante que me llevó pues, a publicar y empezar ya pues, en esa tarea de investigación. Ya con mi trabajo de tesis, fijaros, trabajo de campo a tope, dinámica de poblaciones autóctonas de peces de río, nunca he pasado tanto frío en mi vida y bueno, pues ahí con algún laboral que me acompañaba en la pesca eléctrica, es una técnica que también es muy poco conocida, solamente legal para los científicos, ¿no? Cómo podemos pescar todo lo que haya en un río y he podido pescar pues, varios cientos de miles de animales con una mortandad muy cercana a cero, ¿no? Y ahí pues veis la típica foto que a las madres les gusta, ¿no? Cuando pues me otorgan el anillo y todos los distintivos de la universidad, ¿no? Cuando consigues el doctorado. Después de 10 años de doctorado, pues políticas universitarias y cambios de líneas de investigación, pues me vi en la calle. Me vi en la calle y claro, como un biólogo acuático en Madrid, en una política, en un área de trabajo tan complicada, pues podía encontrar curro. Y fueron años muy complicados, ¿no? Y en ese momento, pues ahí os doy una primera primicia, ¿no? Pocos de vosotros conocéis mi lado artístico, ¿no? Y bueno, pues empecé con la pintura como algo terapéutico, lo digo así de claro, ¿no? Y cómo pues salió un pintor que nunca había emergido, ¿no? Y me atreví a pintar cuadros de 2, 3 metros y estuve casi 5 años viviendo de la pintura, ¿no? Ahí me encanta mostraros con vosotros Vandana Shiva, que es una activista hindú que trabaja por la agricultura regenerativa, empoderando a los agricultores en contra de las políticas de los transgénicos y me encanta ponerla porque acudió a una exposición mía y es una persona que yo valoro. Es una doctora en física por Canadá y volvió a su país. Os la recomiendo sus lecturas, Vandana Shiva. Y paralelamente al mundo de la pintura, como parte terapéutica, nunca dejé de leer. Nunca dejé de leer, siempre he devorado libros, lo sigo haciendo y esto también, pues digamos de alguna manera, animaba esa parte un poco lánguida, ¿no? De no poder seguir con esa pasión que era el trabajo de campo y la biología en estado puro, ¿no? Pero por vicisitudes de la vida, pues entro en una escuela de diseño, ¿no? Fijaros, en el año 2002 nadie hablaba de sostenibilidad en esos tiempos. Yo trabajaba en la sostenibilidad desde el punto de vista de los recursos naturales, ¿no? La sostenibilidad viene de la propia ecología y, y cómo pues también ha ido evolucionando. Fijaros en una escuela de diseño, hablar de propuestas de intervención en parques y jardines, teniendo en cuenta esas plantas resilientes, ¿no? que, que, que viven con independencia del uso y del tratamiento que hagan los jardineros, ¿no? Pues ya era bastante innovador. He tachado, para que no veáis la escuela donde he trabajado, la universidad, porque no acabé muy bien con ellos, incluso tuvimos temas legales y no quiero hacer publicidad de ellos
Y bueno, pues fijaros, ¿no? Al hilo de este tipo de temas, pues fijaros qué novedoso en esos años, pues ya hablar de CO2, hablar de circularidad, cradle to cradle design no es más que eso, ¿no? De pensar en circularidad, no en take, make, waste, ¿no? En producir para que al final acabe en basura, o en componentes orgánicos volátiles, parabenos, etcétera, etcétera. Terminología que sin duda pues hoy día es muy común y muy general, ¿no? Todo esto, yo siempre digo, ¿no? Mis primeros alumnos deben estar en terapia continua, ¿no? De psicología, porque era una ecología muy dura, ¿no? Para un ambiente no ambientalista, ¿eh? Recordar que me voy de una escuela de ingenieros agrónomos, y me voy a una escuela totalmente de humanidades y de diseño, ¿no? Más de diseño de producto, diseño de interiorismo, comunicación, moda, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros, me encanta, no sé si se ve muy bien esta fotito pequeña, pues me llevo a mis alumnos y alumnas de diseño, de moda, etcétera, pues a hacer un recuento de un anillamiento científico, ¿no? Con Enaramia, una ONG fantástica que hace un trabajo fabuloso, simplemente pues para reconectar una vez más, ¿no? Esa ignorancia que tenemos que la ecología no puede ser, ¿no? Y esto ha sido una constante en mi vida, ¿no? El polinizar de una manera en aquellos ambientes donde pues la ecología y los conocimientos de la naturaleza pues no estaban en su trayectoria, ¿no? Aquí también inventos trabajando con energía solar, ¿no? Siempre dejando la libertad de los alumnos para poder explorar, siempre desde una perspectiva muy bioinspirada, ¿no? O aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando ya llevo ya varios años de experiencia en una asignatura que se llamaba Diseño para la Sostenibilidad, y una asignatura que se llamaba Biónica y Proporción, se quedó vacante, y entré de lleno con la determinación de ampliar el espectro, y llamarlo biomimesis. Ha sido de las primeras asignaturas en España a nivel reglado, obligatorio, con esta terminología. Y aquí pues veis alumnos de diseño en el Jardín Botánico de Madrid, explorando las posibles aplicaciones de por qué los cactus de este hábitat, pues por qué tienen esas formas, ¿no? Y esa forma, ¿qué función puede determinar, ¿no? Por lo tanto, es sacar a los estudiantes de su nivel de confort para poder ver los diseños y poder aplicarlos en cualquier disciplina. Y la de abajo, pues me gusta mucho, ¿no? Cuando iban a pensar los alumnos de diseño, pues hablar de salamanquesas, de salamandras, en una escuela de diseño, y entender el porqué de estas formas tan extrañas que luego veremos un poquito más adelante. Por lo tanto, como veis, pues siempre tocando los límites de lo que es el conocimiento puro de la biología o el conocimiento puro del diseño, y cómo al final de la intersección de ambas, en esos espacios, en esos nichos de intercambio, pues que también ocurren en la naturaleza, pues un poco buscar esa aplicación. Siempre desde una experiencia cero, porque nunca lo había hecho, nunca se había experimentado de esta manera, y no debía hacerlo mal, porque estuve casi 14 años impartiendo clases en este centro. La verdad es que todos los conocimientos de la biomimesis estaban en inglés, y por lo tanto me inventé un blog. Tampoco nunca había hecho un blog, y lo llamé Biomimesis y Bioinspiración para el Desarrollo Regenerativo y Sostenible, Nature Inspires Us, WordPress lo veréis al final, y con la idea, como veis ahí, de la sección de alumnos, donde veis con la idea básicamente de poder traducir muchos de los contenidos que me habían ayudado a mí, poder traducirlos a los estudiantes. Y fijaros, al cabo de unos pocos meses, fue un trabajo muy intenso, muchas horas de trabajo, porque al final para atraer a estos estudiantes pues hay que diseñar muy bien estos contenidos. Pues mi sorpresa, cuando al cabo de unos meses, fijaros la cantidad de países que seguían mi blog. Esto fue para mí una
una enorme sorpresa, porque yo ni tenía una agencia de comunicación detrás, ni tenía nadie que me moviera el blog, era yo mismo, y simplemente a mis alumnos les ponía los enlaces para que de alguna manera complementaran y les ayudaran lo visto en clase, y al final pues me vi con esta grata sorpresa, y os la pongo no por bombo y platillo, sino porque, como veis aquí, empieza a colorearse de otro color algunos países, entre ellos México y sobre todo Colombia. Y mi sorpresa es que al cabo de unos meses, estábamos hablando ya del 2013, pues me invitan, soy invitado a participar en el primer simposio internacional de biomimesis, que se va a celebrar ni más ni menos que en Leticia, que es la capital del departamento amazónico colombiano, en el trapecio amazónico, ¿no? Ahí me veis con algunos participantes, ahí me veis con Jitoma, que es uno de los botánicos, es una leyenda viva en el Amazonas, con muchísimos conocimientos aplicados de todo tipo de aplicaciones, un etnobotánico espectacular, amazónico, y bueno, pues ahí hay algunas de las especies, ¿no? Claro, para un biólogo que se le sirva en bandeja esta oportunidad, pues sin duda esto es un antes y un después, ¿no? Hablamos de ese puntito rojo, estamos hablando del trapecio amazónico, y aquí abajo lo veis, y esto también, voy a enseñaros una foto un poco más divertida. Aquí veis, es el trapecio, esta es la parte final de la República de Colombia. Aquí tenemos el Amazonas, ¿no? Y aquí veis Leticia, que es la capital, y donde se celebró ese congreso, pero aquí veis un poco ese ecosistema del que creo que ayer Fernando Trujillo, gran amigo mío, colaborador, pues os habló mucho más, mucho más en detalle, y pues aquí aparece el pueblito de Puerto Nariño, del que vamos a hablar un poquito más, con el río Amacayacu, son afluentes del Amazonas, el Oretoyacu y la gran zona Ramsar, que es los lagos de Tarapoto. Aquí tenéis una imagen espectacular en un alto de este pueblito del Amazonas, que se llama Puerto Nariño, es la segunda población más importante del Amazonas, después de Leticia. Leticia es la capital, y aquí veis, ¿no? Aquí veis a lo lejos el río Amazonas, y esto es Perú, ¿no? Esto es Perú, y esta es la pequeña comunidad de unos 5.000 habitantes, ¿no? De 99% población indígena, fundamentalmente ticuna. Y bueno, pues aquí he tenido la posibilidad, la enorme suerte de inventarme una vez más un proyecto, un diseño de un viaje en un máster de diseño e innovación, un máster caro, un máster muy costoso, con alumnos internacionales que luego veréis, ¿no? Pues para poder aplicar las ideas de diseño para mejorar las economías de las comunidades indígenas locales, ¿no? Eso es para mí lo que sirve al final, lo que aprendemos de la naturaleza, ¿no? Cómo podemos mejorar la vida de los demás. Esta foto parece muy normal, ¿no? Esta foto que veis, esto realmente es una rareza. Encontrar en el Amazonas un cierto nivel de asfaltado sin ningún tipo de basura alrededor, esto no es una foto para el turista, esto es la realidad, ¿no? Y a la vez veis estas imágenes con distintas especies que representan por las familias, ¿no? Las familias les gusta mucho el poder representar al exterior las especies con las que se identifican. Esta foto me encanta porque estará la ducha de mi habitación, ¿no? Fijaros qué sofisticación, ¿no? Pero no he tenido jamás una mejor ducha, con un agua de ducha de agua amazónica, ¿no? Y aunque estaba bien fría en las mañanas, pero la verdad es que solamente imaginar que ese agua venía de la evaporación de la selva, y que estaba ahora mismo rozando mi piel, pues era una pasada. Esto es un hotel ecológico donde podéis ver que, entre otras muchas cosas, pues tenían ese compromiso con el agua de lluvia, porque, entre otras cosas, no hay agua potable, ¿no? El subsuelo amazónico es muy pobre, y por las lluvias tan brutales que hay, pues es realmente difícil de conseguir agua. En este último viaje han conseguido potabilizar
es algo espectacular, ¿no? Con una batería de filtros muy sofisticados. Y cuando hablamos de la cuenca amazónica, pues por supuesto que es mucho más que el río Amazonas, ¿no? Estamos hablando de ríos, quebradas, barceas, bosque inundado. A ver si luego me he acordado de meteros alguna imagen, con kilómetros de extensión en la época de lluvias y en la época de, de- de- más de verano, ¿no? Y que confiere pues paisajes súper variados con una serie de adaptaciones al territorio por parte de las especies que es única en el planeta, ¿no? Las comunidades indígenas, como os podéis imaginar, están muy vinculadas al agua, tienen un arte a la hora de pescar y un vínculo con el medio acuático que es único, que es muy especial. Aquí veis una foto muy bonita, ¿no? De cómo lanzan el, el- el arte para poder tener para comer ese día, ¿no? Una vez más, ¿no? Y aquí pues me veis jugando con una piraña, me cortó parte de la falange por hacer el tonto y por mostrar a mis estudiantes, ¿no? Y bueno, pues estos peces y otros más son muy fáciles de observar pues, en este majestuoso. Aquí tenéis una vez más una foto, ¿no? Aquí veis el Amazonas en plena efervescencia, un agua, un río que no es, en esa zona no son aguas negras, pero fijaros la diferencia, ¿no? Y aquí pues el pequeño pueblito inmerso es como la puerta a la selva, que es Puerto Nariño, ¿no? Y aquí veis el fantástico pez, ¿no? El pirarucú. Pirarucú, pirarucú significa pez rojo, veis como algunas escamas, creo que no tengo aquí ninguna, pero es un pez, vais a ver el tamaño, es un pez que puede superar los 3 metros de longitud y varios cientos de kilos de peso. Es un pez extraordinariamente manso. Es una de las mejores carnes que yo he podido comer jamás. Fijaros que en España tenemos una cultura eh, eh, piscícola muy rica, sobre todo marina, ¿no? Pero este pez es extraordinario y con un potencial de desarrollo, fijaros el tamaño, veis, estas fotos son de Perú, no son de Amazonas, de colombiano, pero fijaros lo espectacular, ¿no? Y esta foto me sirve un poco para añadir algo más que pocas veces se habla, ¿no? Que es la biomimesis desde la perspectiva de la innovación social, ¿no? Siempre se habla de producto, siempre se habla de servicios, pero rara vez se habla de la innovación social. Aquí es un proyecto que está en espera, está en stand-by, el CIEBAS, el Centro Internacional de Estudios de Biomimesis Amazónico, donde el eje central eran los peces, ¿no? Y cómo a través de un ejercicio colaborativo muy complejo, contando, por supuesto, con las comunidades, ya no vamos de expertos a enseñar nada, sino que vamos a colaborar con ellos, un proyecto en el que, por supuesto, la administración, las ONGs, la academia, los centros de investigación y el sector privado, pues queremos generar un proyecto para que los amazónicos puedan cultivar sus peces para poder tener alimento de proteína de alto valor y paralelamente poder hacer una vez satisfecha esa demanda, poder, por ejemplo, el, el poder vender a los demás con todas las capacitaciones que pueden llegar al final y finalmente también, por supuesto, devolver al río, ¿no? Devolver al río para que el río regenere y podamos volver a tener, digamos, esas poblaciones piscícolas equilibradas, porque el Amazonas en estas zonas está sometido a una presión muy elevada, ¿no? No sé si ayer lo comentó Fernando, pero si os preguntara cuánta población vive en el Amazonas, raramente pensaríais que viven por encima de 34 millones de habitantes. Imaginaos lo que es la presión en la naturaleza para poder dotar no solamente de alimentos, sino también de otros recursos a toda esta población, ¿no? Y por supuesto, pues pensando en la certificación, ¿no? En un producto realmente amazónico, que sea de comercio justo y por supuesto 100% orgánico, ¿no? Este tipo de proyectos poco conocidos y poco divulgados, pues nos sirvió a este grupo que formamos el proyecto de este congreso que os comentaba al principio, de formar una red internacional de estudios del Amazonas, ¿no? de estudio, perdón, de la biomimesis. Y dentro de ese grupo hemos creado un módulo sobre emprendimiento en bioeconomías, ¿no? Que es
un poco lo que estamos ahora trabajando, porque en el fondo todo ese conocimiento puede ser transferido, ¿no? Esta red, aparte de ser una palanca muy interesante de colaboración y de posibles sinergias y de proyectos, pues también me ha servido, por ejemplo, y os lo pongo porque tristemente nuestro querido, lo hemos conocido en el propio Amazonas, Antonio Bolívar, Ocaína, de la etnia Ocaína, conocido porque participó en la película El abrazo de la serpiente, que fue nominada para los Oscar. En la película él aparecía con el nombre de Caramacate, pues tristemente acaba de fallecer a los 70 años víctima del coronavirus en Leticia, ¿no? Y bueno, pues desde aquí un pequeño homenaje a su persona y a su figura, un gran sabio, un abuelo, y desde aquí pues nuestro recuerdo. El Amazonas pues está lleno de simbolismos, ahí veis el gran ceiba, ¿no? El gran ceiba, el árbol del que parte todo en la mitología eh, amazónica. Aquí me veis en una piragua, pero desde la piragua hasta el suelo firme, en ese bosque inundado, pues puede haber 6-7 metros de profundidad, ¿no? Imaginaros lo que es en época seca el territorio, completamente distinto, ¿no? Aquí veis también a la derecha pues algunas casas flotantes donde podéis ver también pues ese vínculo amazónico con de las comunidades, ¿no? Esto es aquí quería mostraros unas mitologías que son muy representadas en el Amazonas. Todo animal y toda planta tiene una simbología. De esto podríamos tener otra charla más adelante, si quieres, Juan. Y a la derecha, pues, una de mis obsesiones también, ¿no? Que los estudiantes en estos viajes tuvieran contacto con indígenas. Aquí tenéis Luz Mari, que es una emprendedora, y estamos cómo a través del conocimiento ancestral, ya olvidado, pero lo retomamos, cómo con distintas plantas, con distintas raíces, con distintas, pues podíamos conseguir, fijaros qué colores más maravillosos, ¿no? Sin ningún tipo de química, todo con calor, con agua y con el conocimiento antiguo de algo que... Esto se ha olvidado, esto no se utiliza en los colegios, no se muestra a los niños cómo pueden digamos, generar conocimientos que pudieran ser luego aplicados a distintos sectores, a distintas industrias, ¿no? Y creo que esto puede ser algo muy interesante siempre y cuando tengamos mucho ojo en esa aplicación. Aquí tenéis a mis estudiantes trabajando duro, es un viaje de mucho trabajo, de mucha intensidad, durante 2 semanas sin acceso a Internet y con una experiencia vital muy potente, porque es un viaje sin duda que impregna en el interior, ¿no? Aquí tenemos también otro contacto con una abuela, con la fantástica, siempre me olvido de su nombre, me mataría, y es una Alba María, y que aquí nos estaba enseñando una vez más la aplicación de la yanchama, de distintas fibras que salen de las palmeras, y haciendo unos bolsos y una artesanía simplemente espectacular, ¿no? Aquí os enseño a Ay, siempre me acuerdo, me olvido de los nombres. Lilia es una de las guías y de las manos derechas de Fernando Trujillo, una gran experta en observación de delfín, empoderada para ser una lideresa dentro de las comunidades indígenas, algo raro porque es una sociedad muy machista. Y a la derecha tenéis a Oximar, el hombre de las manos azules, ¿no? Es haciéndonos el rito del huito. Huito es esa planta, ese fruto que veis ahí, que una vez que se raya y se hace un zumo de él, una ralladura, pues básicamente al cabo de 24 horas pues tiñe el tejido, ¿no? Esto es un rito de la etnia Huitoto y que se utilizaba para los recién nacidos, se les cubría completamente, yo creo que debe tener algún tipo de aséptico, ellos lo dicen que son
un rito de la purificación. Yo lo he hecho también para mis manos y bueno, pues otra experiencia más muy interesante de conocimientos que gracias a estas personas, pues ese conocimiento no se pierde, ¿no? Aquí tenéis el fabuloso rito de la coca. Es muy importante, la coca y el tabaco son algo ancestral. Aquí se están transfiriendo el chamán a su ayudante, ¿no? Muy importante diferenciar la coca de la cocaína, no tiene nada que ver. Y esto siempre se hace dentro de las fantásticas viviendas, perdón, que son digamos, los edificios que son lugar de encuentro a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel de educación en las comunidades indígenas. A la derecha veis mis alumnos en lo que se llama un landfill, el relleno sanitario, ¿no? Y abajo, desgraciadamente, algo que te impacta, ¿no? Que son estos vertederos llenos de plástico. Puerto Nariño tiene la salvedad excepcional de que hacen selección y recogida de basuras, ¿no? En otros lugares, Caballo Cocha, que está muy cerca, en Perú, pues ves todo tipo de miserias por la calle, ¿no? Y la gente cuando va piensa que esto es un poco turístico, ¿no? Y dejar decirme una pequeña anécdota, ¿no? En este relleno sanitario que mis estudiantes estuvimos viendo un poco la gestión, a la mañana siguiente descubrimos que un leopardo viejo había matado a un ternerito y algo que es completamente inaceptable porque si se acostumbran a acudir, pues lógicamente puede ocurrir alguna desgracia con algún niño, ¿no? O sea que desde fuera parece que esto es un sitio turístico, pero realmente estamos en plena selva, ¿eh? O sea que esto es muy importante decirlo, ¿no? Estaba pensando en el nombre de la edificación, pero ahora mismo mi memoria no me da, me saldrá luego más adelante. Fijaros la oportunidad que tuvimos de ver un manatí que había sido capturado de alguna manera ilegal, y entonces a través de la Fundación Omacha pues pudimos tener la suerte de contemplar un manatí. Aquí abajo veis la cabeza de un pequeño arapaima. El contacto con la fauna siempre es fundamental. Estos árboles majestuosos y maravillosos que nos encontramos a lo largo de la fauna, a lo largo de la ribera, de los distintos tributarios, son verdaderos símbolos. Es un paisaje y unas visitas pues, que son realmente que te llenan de satisfacción, ¿no? Y a nivel espiritual, ¿no? También, una vez más, pues aquí veis a mis alumnos haciendo una pequeña reforestación, ¿no? Porque en el Amazonas también se deforesta. Sobre todo vemos cómo las lindes, ¿no? Las riberas están siendo erosionadas de una manera muy importante debido a un mal uso, a una mala gestión y, por supuesto, también fruto del cambio climático. A la derecha veis una pequeña excursión nocturna para ver algún animal nocturno, ¿no? Eso es una visita voluntaria porque siempre asusta, ¿no? Y estas experiencias son un tanto inciertas, pero siempre son muy gratificantes. Y bueno, ya por terminar este periodo, pues ya nos despedimos del Amazonas. Ahí lo veis ya cogiendo el avión y veis ya los distintos deltas, estuarios y nos pasamos ya al confinamiento, ¿no? Que es un poco el periodo en el que... os voy a mostrar aquí unas... Manuel, Sí, dime. te propongo, como hay 2 o 3 preguntillas, que las Venga, contestemos ahora, así hacemos como un fenomenal. bloque, como Paramos es un un poco. bloque distinto, pues así Venga, viene bien. estupendo. Voy a Vale, dejar de pues compartir. ahí está Daniel que las tiene Venga, preparadas. Bien, fenomenal, Manuel. muy bien. Buenas, Manuel. Pues te paso las preguntillas, te las formulo, ¿vale? Venga, muy bien. La primera pregunta de Isabel Tejero preguntaba que a día de hoy, retomando un poco el inicio de tu charla, ¿dónde se podría estudiar biomimesis? Si hay algún título específico o cómo especializarse en ello. Bueno, no hemos empezado todavía con biomimesis, empezaremos dentro de un ratito. Hoy día la biomimesis en España tienes que ser autodidacta. No hay una carrera, no hay una formación íntegra, no hay
más allá de pequeños workshops, talleres, no hay. Por lo tanto, es una carrera que tienes que formarte tú con muchísimos contenidos y muy buenos además por tu cuenta. Luego, fuera de España, el líder, una vez más, es Estados Unidos. Es donde hay no solamente formación para, para colegios, es decir, para poder dar clases a colegios, que eso es una novedad espectacular. En un par de semanas voy a formar parte de un panel para online aprender mucho de ingeniería biomimética aplicada a docencia en niños y en universitarios. Yo me he sumado a la parte de universitarios. Y luego pues está en Estados Unidos, una vez más, formación reglada superior, el Arizona State University, es el tercer campus más importante de Estados Unidos, y finalmente, una vez más, la Universidad de Akron a nivel de doctorado. Eso es un poco lo que hay. No hay un libro blanco europeo de formación en biomimesis. Vamos a tener en breve la European Biomimicry Alliance, que es la asociación de biomiméticos europeos, para ver un poco el pulso de cómo está la disciplina, pero una vez más Estados Unidos. Te hablo del mundo anglosajón. El mundo asiático, China, no me sorprendería nada de que estuvieran haciendo cosas. Claro, o sea, está empezando todo. Dani, Dime. como veo, estoy leyendo así que son muchas de biomimesis y va a introducirlo ahora, pues coge solo las que no sean de biomimesis y las guardamos para el final las Sí, otras, ¿vale? sí, Para eso cuando acabe su relato. perfecto. Eso iba a hacer porque es verdad que están preguntando mucho sobre biomimesis y como ahora Vale, vas a claro, atacarlo. sí. Preguntaban, hablando un poco de la tradición de estos pueblos indígenas, demás, si tenían acceso a medicina, medicina moderna o solo seguían con la medicina ancestral. Buena pregunta. Yo tuve una experiencia malísima con una estudiante que estuvo a punto de tener un problema grave por una deshidratación. Es uno de los temas más graves, mucho más que mosquitos y que te ataque una serpiente, ¿no? La deshidratación es mi obsesión en estos viajes. Y tuvimos la desgracia de tener que acceder al hospital, ¿no? Y menos mal que se arregló porque realmente no quiero pensar si tienes algún problema en estos sitios cuando tengas necesidad, ¿no? La gente de cierta edad tiene todavía conocimiento de medicina ancestral. De hecho, era muy simpático, ¿no? Porque la señora que nos hacía el desayuno, por las mañanas alguien se encontraba mal, no sé qué, pues venga, acompáñame y vamos a dar un paseo. Y alrededor del hotelito, pues iba cogiendo distintas ramas, distintas tubérculos, distintas flores, nos hacía ahí un ungüento, yo era el primero en tomármelo y muchas veces los estudiantes se quedaban así un poco atemorizados, pero claro que siguen utilizando los conocimientos, ¿no? Y de hecho, en Leticia no, en Bolivia y en otros sitios te venden, ¿no? Te venden pues distintos extractos, ¿no? Pero sí, es un tema que sigue estando ahí. Las generaciones más nuevas, más jóvenes, pues no lo sé. Claro, ¿ves que se va perdiendo o se puede Se va recopilar perdiendo, se va en perdiendo. algún libro? Estaría Cada bien vez que, recopilarlo. sí, porque recordar una cosa, ¿no? La cultura indígena es oral, Claro, no hay escrito. claro. Pensar que los ticuna, los cocama, los yagua, todos tienen sus propias lenguas muy complicadas. Y los jóvenes, pues sentarse alrededor del abuelo, pues para escuchar sus historias donde se transmite ese conocimiento, pues ya están en otra película, ¿no? Recordar que el Amazonas del que hablamos no van con taparrabos, llevan sus camisetas de los Simpson, ¿vale? Y llevan sus smartphones y conocen a Angela Merkel igual que nosotros, ¿vale? Las comunidades aisladas que han decidido, y además por constitución están legalmente aisladas, a esa gente sí que ya es otra película, ¿no? Es otro mundo, ¿no? Pero esta de la que hablamos están tan occidentalizados como nosotros, ¿no? Bueno, es que sería interesante hacer algún libro y recopilar todo ese conocimiento antes de que se pierda. Mm. Vale, voy a ver alguna que no sea de biomimesis.
Preguntaba el propio Juan qué has rescatado del Amazonas, qué vínculo has creado con esas gentes o qué podrías como enseñanza transmitir, ¿no? Pues mirar, yo tengo un vínculo con el Amazonas, no te voy a decir diario, pero semanal. Semanal, tengo buenos amigos que son personas que nos han ayudado en mis 7, 8 viajes que ya he hecho, personas que les tengo un gran aprecio, personas con las que trato de ayudarles en todo lo posible, en el sentido de, pues, de poder llevarles incluso material que allí les falta, pero mi gran obsesión es generar un proyecto de emprendimiento, ¿no? Es realmente con institutos como el SINCHI, que es el Gran Centro de Investigación, o el SENA, que es el Servicio de Educación Nacional, con los distintos, por supuesto, he tenido contactos con el Banco de Desarrollo, Banco Internacional de Desarrollo, el BID, y ese es mi reto, ¿no? Lograr generar economía, pensar que también ahí tienen paro. El joven que no tiene un futuro, pues rápidamente se va a Leticia o se va a otros sitios, ¿no? Se va a Bogotá. Y si no fijamos población en estos lugares, ¿quién va a llegar detrás? Pues llegarán las multinacionales, llegarán las empresas que quieren sacar lo que quieran de ahí, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el generar proyectos de vinculados. Estamos hablando de una zona Ramsar, que sabéis que es de una máxima categoría ambiental y que tienen que ir acompañados con proyectos de desarrollo y, lógicamente, con proyectos de sostenibilidad y de regeneración, ¿no? Entonces, tengo contacto con colombianos, pues ya os digo, semanal y generando siempre ideas para poder plasmar proyectos. Perfecto. Ok, Pues luego te hago más preguntas. Venga, pues sí. fenomenal. Muy Venga, bien. vamos a seguir con el relato, Manuel. Venga, pues voy a cortar un poco el rollo y voy a ir menos tema personal que os interesa menos, y pues vamos a ir directamente a la parte. ¿Estáis viendo la diapositiva del mochuelo? Sí, pero no está en pantalla completa. O sea, ¿No? está Ahora sí, Ahora ¿no? sí, ahora sí, Vale, ahora sí. fenomenal. Bueno, pues esto es un mochuelo, como todos conoceréis, y diréis, bueno, ¿y qué? ¿No? Bueno, pues yo hace años, como os decía antes, no soy pajarero, pero observaba este pajarito que desde mi ventana, luego vais a ver la ventana, el lujo que tengo. El confinamiento para mí no ha sido tan grave, ¿no? Entre lo solitario que soy y, por otro lado, la ventana que tenía, pues es fantástico. ¿Qué es lo peculiar? Pues que este año han criado, ¿no? Hace años contacté con Brinzal, que es una asociación que trabaja con rapaces nocturnas, y ellos, después de evaluar donde yo vivo, pues dijeron, oye, vamos a poner una caja, ¿no? Una caja nido, ¿no? Y este año, pues como veis ahí, ha habido 3 polluelos y ahí tenéis pues uno de ellos, con lo cual es una satisfacción que ante tanta pandemia y tanta muerte, pues la vida se regenera, ¿no? De, de alguna manera. Y aquí tenéis pues otra exclusividad, ¿no? Las abubillas vienen en primavera de África a Madrid y a España, y bueno, pues este año una vez más nunca las había habido criar, y este año pues aquí veis con una larva. El macho pues había cazado para darle de comer, ¿no? Y es algo que quería compartir con vosotros. Aquí veis la ventana, no sé si se ve, pues muy pequeñita. Aquí está la cajita del mochuelo, y aquí veis el terreno. Y es muy curioso porque este árbol, que es un álamo, esto es un auténtico hervidero de especies. Aquí yo he llegado a contabilizar en media hora pues más de 20 especies, y al lado hay un ciprés que apenas se posan las palomas, ¿no? Esto es algo que realmente nos debería hacer llamar la atención. Los dos son árboles, pero como unas especies tienen unas preferencias hacia unas especies arbóreas que a otras, ¿no? Vamos a entrar ya un poco indirectamente en biomimesis, pero contaros que por un lado estoy vinculado una vez más a la Escuela No Ambientalista, ¿no? De Diseño y Arquitectura del Instituto de Empresa, una de las universidades privadas con más prestigio, no solamente nacional e internacional. No hemos dejado de trabajar desde el confinamiento con unas plataformas espectaculares. Y aquí a la derecha os muestro lo que va a ser una nueva andadura, que esto es otra primicia mundial, ¿no? Consenso por el Clima. Es una nueva plataforma muy potente con ex miembros de gobiernos anteriores,
de todos los colores políticos, de izquierda, de derecha, de todos los sitios, y es una plataforma en la que he sido fichado para dirigir y va a ser espero que lo hagamos muy bien porque es una oportunidad de sin duda dar pasos firmes, muy potentes al máximo nivel para poder incluso cambiar políticas fiscales, lograr emprendimientos de desarrollo sostenible, regenerativo, muy fuertes, ¿no? Y yo inicialmente estaba un poco temeroso porque tengo una trayectoria muy seria y muy convencida, llevo en sostenibilidad más de 20 años y cuando uno se mete en términos políticos, pues se teme, pero por ahora me están dejando, ya veremos qué pasa, ¿no? Con lo cual os lo quería compartir desde esta perspectiva, ¿no? Y aquí entramos ya un poco en biomimesis, fijaros, ¿no? El siglo XXI nos está diciendo que tenemos que ser mucho más visuales. Aquí os muestro cuatro gráficos que yo utilizo con mis alumnos, pero también con empresas y con gobiernos. Estoy ahora mismo también en un proyecto con el gobierno de Lugo, ¿no? de la comunidad autónoma. Aquí el primero, pues muchos de vosotros los conoceréis, ¿no? Los límites planetarios, los planetary boundaries, que nos están diciendo que estos 9 elementos sistémicos que le dan configuración de equilibrio al sistema planetario, pues ya 4 de ellos los hemos sobrepasado con incertidumbres. Esto ha sido un antes y un después, ¿no? Esto ha sido diseñado por el Instituto de Resiliencia de Estocolmo y nos está diciendo que si seguimos alterando la estabilidad planetaria, las consecuencias pueden ser bastante turbias y oscuras, ¿no? El círculo a la derecha es, fijaros que vengo del Instituto de Empresa, es una universidad enfocada al mundo del negocio. Bueno, pues esto es un gráfico que se conoce como la economía del donut. Suena un poco así a broma, pero es un tipo de economía en la cual habla de los límites planetarios en este círculo exterior, pero también habla de un fundamento social. Tenemos que encontrar el equilibrio entre la satisfacción de la prosperidad de la sociedad civil, pero también dentro de los límites planetarios, ¿no? Con lo cual, fijaros que hay una fusión, ¿no? Hay una fusión de la ciencia con la economía, ¿no? Esta está muy bien, bueno, esta economía del donut ya está siendo absorbida por la propia Naciones Unidas, ¿no? Y yo quiero empezar a trabajar con esto porque es la aplicabilidad de las estrategias de la naturaleza al mundo económico. Y todos en algún momento de nuestra vida tenemos que pasar por ese mundo económico, ¿no? Lo que pasa es que la economía la tenemos que cambiar. La economía no es más que la gestión de los recursos. Y los economistas se la han apropiado para desvirtuarla, pero tenemos que llevarla a lo que la naturaleza nos ha enseñado, ¿no? Que es una gestión sostenible y regenerativa de la naturaleza. Aquí tenéis la mariposa de la economía del donut, no voy a entrar en ella, pero también es muy interesante porque habla de la economía circular, una vez más, ¿no? Y aquí tenéis lo que se llaman en inglés los life principles, los principios de vida, que son las 6 estrategias por las cuales la naturaleza tiene 20 y tantos subprincipios más, ¿no? Por los cuales la naturaleza es una pieza maestra para poder ajustarnos a las leyes físicas y materiales de este planeta, ¿no? Y es muy importante porque en el centro, no sé si lo podéis leer, dice que la vida crea condiciones favorables para la vida. Y esto es un mantra que los biomiméticos tenemos de cara a entender si nuestra actividad económica, si nuestro diseño, si nuestra empresa también crea condiciones favorables para la vida, ¿no? Y de alguna manera simbolizan círculos, ¿no? Al final la naturaleza funciona en ciclos, ¿no? Y es una manera visual, gráfica, de enamorar a sectores no ambientalistas para que se acerquen al mundo de la naturaleza. Esta es una imagen que fijaros qué maravilla, ¿no? Y la relaciono ya con la biomimesis, ¿no? Fijaros qué estructura, nadie sabe lo que es. Parece ser que es un arácnido, otros dicen que es otro tipo de especie, pero fijaros qué intención, ¿no? Que es un poco a lo que voy, ¿no? Nos meteríamos en otro
en otro panel y en otra discusión cuando creemos que la intención solamente es capacidad humana, ¿no? Y es algo totalmente falso, ¿no? Está claro que esta estructura pretende proteger, pretende generar algún tipo de defensa con en contra de algún animal. Esto es una en el Amazonas y qué fantástico, ¿no? De aquí, fijaros, ¿no? Podemos ver diseños arquitectónicos, podemos ver diseños de defensas pues de tantos espacios que vemos, ¿no? Y es algo pues, que quería compartir con vosotros de cara a empezar ya con esta parte biomimética, ¿no? Esta es una imagen que he sacado de internet. Si pudiéramos preguntar, a lo mejor a través del chat, luego me lo decís, si muchos de vosotros quizá ya las conozcáis, ¿no? Es, es algo bueno, pues parecen que son como, pues no sé, parece como el coche de Batman, ¿no? Y esto es es la superficie de las escamas de un pez, de un escualo, y que veis que a pesar de ser un pez que no es extraordinariamente rápido, pues veis que su superficie está lisa, ¿no? Aquellos que paséis por los puertos marítimos, veis que hay una labor continua de quitar balanos, quitar crustáceos, ¿no? Y estos peces pues no tienen ese problema de incrustación. Y esto, pues hace relativamente poco tiempo, instigó a los investigadores a pensar cómo es posible, ¿no? Cómo es posible en una sociedad como la nuestra que abusa de los antibióticos, ¿no? Y aquí os pongo un poco la aplicabilidad rápida, ¿no? Esta empresa, Charlotte Technologies, fijaros que arriba tiene la emulación, porque no es una copia, no podemos copiar la naturaleza, no solamente por el material en sí, sino también por sus escalas nanométricas en muchos casos. Pero fijaros aquí que han emulado esta piel de los tiburones. Aquí veis en el día cero sin esa superficie y veis cómo al cabo de 21 días cómo han ido creciendo también las bacterias arriba, pero fijaros cómo el crecimiento ha sido muchísimo menor. Pues esto es una aplicación directa para minimizar el uso, sobre todo en quirófanos, en hospitales, del abuso de antibióticos que está, como bien sabéis, creando cepas ultra resistentes y que sin duda van a generar muchísimos problemas, como ya los están generando en muchos sitios, ¿no? Por lo tanto, podemos repeler bacterias, las bacterias dañinas, y a través de no emplear una química dañina, no emplear antibióticos, no emplear ningún tipo de aditivos. Y esto se puede emplear, por supuesto, también. Aquí hay un equipo de investigación en España trabajando en superficies de cascos, ¿no? Los cascos de barcos de gran tonelaje, pues que lógicamente van arrastrando estos crustáceos y que al final pues generan más gasto de gasolina. Los materiales con los que se limpian los cascos son hipermegatóxicos y por tanto es algo que tenemos que aprender también, ¿no? Aquí tenemos otra superficie muy interesante, ¿no? Esto lo vemos en nuestras costas, sobre todo en el Cantábrico, ¿no? Los mejillones, los balanos, muchas veces incrustados en una superficie sucia, rugosa, sometida a grandes presiones, ¿no? Bueno, pues ahí vemos los mejillones tan contentos. Nosotros tenemos un contacto con ellos meramente gastronómico, pero hace apenas unos años, pues un investigador se planteó la duda, ¿no? ¿Cómo se quedan adheridos estos mejillones, ¿no? Y entonces, no sé por qué sale aquí esta grabación, pero bueno, aquí lo veis, ¿no? Que básicamente es una molécula que se ha extraído de los visos del mejillón, este pequeño tejido que veis aquí, que por supuesto nosotros lo eliminamos cuando nos lo comemos, y entonces, y aquí, pues bueno, se ha transferido al sector de la madera, que si no lo sabéis, pues utilizan formaldehídos, componentes orgánicos volátiles, que son uno de los tóxicos no solamente más peligrosos para nuestra propia salud y la salud ambiental, sino que encima van a permanecer durante milenios en nuestro entorno. Se han encontrado componentes orgánicos volátiles en animales avisales, ¿no? Es algo realmente terrible, ¿no? Esta es otra aplicación, ¿no? Que podemos
lamentablemente no los vemos, ¿no? Pero creerme si os digo que las muertes de las aves por colisiones en edificios es la segunda más dañina después de los gatos domésticos, ¿no? Y no los vemos simplemente porque muchas personas muy tempranito por la mañana los retiran, y esto es básicamente lo que ven las aves al volar, ¿no? Piensan que ahí hay un bosque y directamente se chocan, ¿no? Bueno, pues hay una empresa, perdonad aquí, Ornilux, que lo que ha hecho ha sido combinar la luz ultravioleta que parece que pueden ver los peces, las aves en las fibras de la seda de las arañas. Se ha demostrado que las aves cuando vuelan en un bosque esquivan las telarañas, o sea que tienen... Y entonces lo han llevado a un cristal, nosotros no vemos esa retícula, pero las aves sí. Por lo tanto, fijaros qué emulación tan fantástica, y esto está modificando la política de los green building en Estados Unidos, y por primera vez una tecnología está siendo incorporada a una legislación. Por lo tanto, es muy probable que en los próximos años, ojalá y el New Deal aquí de Europa, pues ponga en funcionamiento estas obligaciones, y muchos de los edificios inteligentes pues incorporen estas tecnologías realmente inteligentes y proporcionen un servicio más allá del usuario humano, sino también servicios a otros compañeros de viaje en estas ciudades. Aquí tenéis a uno de los animales más fantásticos que hay en torno a la biomimesis. Más de 100 patentes se han generado a través de él. Las salamanquesas, ya el propio Aristóteles ya se fascinó por cómo este reptil se quedaba adherido en las superficies de las paredes, ¿no? Pero es apenas hace unos 15 años un investigador norteamericano consiguió recaudar dinero para investigar lo que hay detrás de estas fantásticas adherencias, y descubrió, entre otras cosas, unas superficies, las setas de los pelos extrañísimos que tienen estos reptiles, y descubrió una fuerza atómica, una adherencia física por primera vez. Los animales que utilizan esto utilizan las fuerzas de Van der Waals, es una fuerza física a nivel atómico, muchísimas superficies concentradas en poquísimas micras, y esto ha conseguido olvidarnos una vez más de la toxicidad siempre presente de los pegamentos, pensar no solamente a escala de usuario, pero también incluso una persona que esté 8 horas pegando cosas porque esté pegando moquetas o porque esté pegando madera, ¿no? Pues está inhalando y de alguna manera su esperanza de vida es mucho menor, ¿no? Entonces, de un pegamento químico a un pegamento físico, es completamente revolucionario, ¿no? Y esto pues se está ya utilizando en distintos, por supuesto, el MIT ha sido el primero en empezar a catalizar estas cosas. Y aquí os pongo un ejemplo muy poco conocido, Gecko Biomedical, que es un pegamento inspirado en este principio, pero que se utiliza en neonatos. Hay bebés que nacen con algún tipo de patología, y si se les somete a una cirugía clásica, pues las cicatrices en ese tejido tan poco tierno, tan poco queratinizado, pues le va a producir problemas de futuro que en muchos casos le produce la muerte, a pesar de que la patología se haya sanado, ¿no? Entonces, este Gecko Biomedical pues promete estar dando avances, y también, según la publicidad, pues ha conseguido bastantes éxitos. Aquí os pongo un ejemplo y así me callo un rato. El sonido no está. Manuel, el sonido. Paro, dime. Sí, el sonido no sé si le has dado a lo del sonido. Si quieres salir, ponlo otra vez. ¿Me tengo que salir? Sonido, si tienes que salir y abrir la ventanita y darle al sonido y a lo del clip, acuérdate. Es verdad, perdona. Compartir sonido y optimizar clip. No pasa nada. Ya sabes que esto se quita después del vídeo y ya está. Dale otra vez.
biológicas y la transferencia, la aplicabilidad en campos como el diseño. El efecto loto es conocido desde la antigüedad y se encuentra también en otras especies animales y vegetales. Consiste en la capacidad que tiene la hoja de repeler agua y mantener su superficie limpia y seca. Pero ha sido en los años 70 cuando la ciencia ha descubierto que a escala microscópica y nanométrica podemos observar cómo la gota de agua no llega siquiera a tocar la hoja gracias a la existencia de una serie de protuberancias cerosas. Aparte del agua, otras pequeñas sustancias o impurezas también son repelidas por la superficie de la hoja. Los investigadores han logrado el mismo efecto con sustancias más viscosas como el aceite, pegamentos o siropes. Este efecto, conocido como superhidrofobicidad, es la capacidad de repeler agua y ha inspirado a numerosas aplicaciones, como por ejemplo diseño de tejidos que repelen el agua o son autolimpiables, en pinturas para fachadas de edificios que se automantienen, o también en carrocerías de automóviles. Todo esto supone un importante ahorro de agua, elemento fundamental para la vida. La vida crea condiciones favorables para la vida y esto es lo que en definitiva persigue el diseño biomimético. Por lo tanto, la naturaleza nos ayuda a diseñar mejor. Bueno, esto era un pequeño ejemplo que os quería mostrar para romper un poco la dinámica de solamente hablar, ¿no? Y quería pues mostrar otro efecto más de las capacidades que tiene la naturaleza a la hora de gestionar, ¿no? De gestionar un recurso tan importante como el agua. Bueno, esto es otro homenaje a los tan mal queridos últimamente quirópteros. Los murciélagos están siendo injustamente odiados por el tema del coronavirus. Es muy importante que tengamos muy claro que el tema del coronavirus viene directamente por esa pérdida de biodiversidad que ha hecho precisamente que animales como estos estén más en contacto con nosotros y podamos, por tanto, acceder a ellos en el supuesto asiático para comérnoslo, ¿no? Pero tienen una capacidad de polinización espectacular y el ejemplo que os quería mostrar hoy pues es qué vínculo podemos encontrar entre un quiróptero y los invidentes, ¿no? Y es algo pues que realmente merece un pequeño análisis, ¿no? No es más que el sonar, ¿no? El sonar que tienen de poder, son animales prácticamente ciegos, pero con un aparataje de apenas unos 10 gramos de peso, algo que nosotros no podemos copiar, son capaces no solamente de esquivar obstáculos cuando vuelan, sino que también pueden atrapar pequeños animales para comer, ¿no? Y esto pues suscitó interés en una universidad inglesa, diseñó el Ultra Cane, que es un bastón que los invidentes pues, pueden ir detectando obstáculos en función de la cercanía o de la lejanía de ese obstáculo mediante una vibración más amplia y entonces, pues, de alguna manera mejora la calidad de vida de estas personas. Veis aquí que la sostenibilidad pues, es más social, ¿no? Es más social que en el diseño de los materiales o en el diseño de los procesos, ¿no? Este es un ejemplo también muy interesante, que siempre lo uso, es las espirales o los vórtices espirales en 2D y los vórtices en 3D, pues es algo que se repite en la naturaleza. Nosotros, nuestro propio ADN está en forma de hélice, en los poros de nuestra piel, algunas estructuras del hueso interno, las propias galaxias, ¿no? Hoy sabemos que está relacionado con materia y energía. Y fijaros, este Lily Impeller de Pax Water Technologies, en este caso australiano, pues ha demostrado la posibilidad de, fijaros, ¿no? con apenas la energía que gastan dos bombillas de 100 vatios, es capaz de mover volúmenes de agua de muchos millones de litros, ¿no? Esto es realmente espectacular, ¿no? En un momento en que la energía es tan importante porque está creciendo nuestro consumo y a la vez está siendo la gran generadora del cambio climático por los gases de efecto invernadero, pues cualquier tipo de ahorro energético bioinspirado pues es bienvenido, ¿no?
Esto es un ejemplo hecho por mí y por un equipo muy poco conocido, no le he dado mucho bombo y platillo, a pesar de que estuvimos seleccionados en un proyecto de emprendimiento, pues es, después de muchísimos estudios, del pico, de uno de los picos más extraños que tiene la ornitología, ¿no? Que es el pico del flamenco, ¿no? Eh, Me atrevería a decir que ningún pico de ningún ave la mandíbula inferior es más ancha que y más grande que la superior. El interior del pico es realmente una ingeniería sofisticadísimo. Sabéis que el flamenco va vadeando de izquierda a derecha con la cabeza boca abajo, filtrando con la lengua y con unas barbas varios cientos de litros por minuto. Es una verdadera bomba de energía pasiva. Y nosotros lo que hicimos fue diseñar un aerogenerador, digamos, mareomotriz, bidireccional, emulando mediante trabajos muy sofisticados, que pudieran generar energía en pequeños, dependiendo de la escala, ¿no? En pequeños cauces de agua, podría ser, por ejemplo, en pequeños ríos o en zonas, por ejemplo, marítimas, para suministrar energía pues a barcos, ¿no? o a boyas de señalización. Si estas máquinas diseñadas, estos generadores, fueran más grandes, pues lógicamente podríamos dar energía mucho más a suministrar en batería, pues más, ¿no? Y esto, bueno, pues es un ejemplo que quería compartir con vosotros para que vierais también pues algo más cercano y algo más, digamos, tecnología low cost, ¿no? Aunque al final pues no se haya implementado, ¿no? Quién sabe en un futuro si ahora con las políticas más abiertas a estas cosas podemos encontrar. No es fácil, ¿eh? Este país, no solamente para los biólogos, sino también tampoco para los emprendedores, ¿no? Aquí os dejo un par de referencias. El de arriba es mi blog, que ya lo he comentado. Hay más de 50 archivos, ¿no? cercanos con muchas inspiraciones, mucha bibliografía muy interesante que ha nutrido a mis clases y a muchos de los talleres y workshops y conferencias a las que he sido invitado. Y aquí pues está mi web donde también os quería mostrar, esto es un regalo, ¿no? Soy editor, colaborador de la única revista biomimética que existe, el Cigote Quarterly Journal. Esto es un regalo que hacemos, es gratuita, la podéis descargar. Ahí tenemos ya pues cerca de 27 ejemplares y bueno, pues hemos podido, con un poquito de ayuda económica, pues traducir al menos, creo que son 9 o 10 ejemplares al español, ¿no? Y bueno, pues también me encanta compartir con vosotros que formo parte de este equipo. Esta revista nace en Canadá y bueno, pues estamos profesores y profesionales a lo largo del planeta colaborando en cada número, que una vez que os metáis vais a ver no solamente los contenidos, sino también los diseños, que son enormemente atractivos y fantásticos, ¿no? Ya por ir terminando, fijaros aquí, veis, al final la economía circular no hace más que emular los ciclos de la naturaleza, y por eso cuando hablamos de economía circular tenemos que saber que estamos hablando de biomimesis. La biomimesis es más amplia, ¿no? Pero la economía circular también se inspira, ¿no? Se inspira en este campo que es, en fin y al cabo, la circularidad, que es algo a lo que, fijaros, la naturaleza lleva 3.800 millones de años siendo circular y nosotros estamos descubriéndolo ahora. Este es uno de los ordenadores más antiguos que conocemos. Es el mecanismo de Anticítera. Tiene unos engranajes, que esto se encontró en Grecia, fijaros, 87 años antes de Cristo, ¿no? Y es el ordenador predecía las cosechas, las tormentas. Se ha restaurado, no os lo he puesto en esta presentación, lo podéis encontrar en internet, vais a ver que tiene una serie de engranajes, y siempre se ha dicho, ¿no? que son digamos, los mecanismos más antiguos, y no solamente eso, sino que también el mecanismo es algo intrínseco a la ingeniería humana, ¿no? Bueno, pues hace apenas también unos años apareció este mecanismo. Este mecanismo, esto es el fémur, ¿no? de
un hemíptero, de la ninfa. Veis ahí, es espectacular, ¿no? Esta ninfa la utiliza para saltar, está muy bien documentado también en internet. Y es curioso porque en la última muda que hace este hemíptero, el adulto rechaza este tipo de estructura. Nadie sabe por qué. La estructura es el típico fémur normal, de palanca, ¿no? de impulso a través de ligamentos y de musculatura. Es muy probable que si el animal se le rompiera uno de estos engranajes, pues queda impedido y queda completamente a la merced de los depredadores, ¿no? Y es un ejemplo que me gusta también poner, ¿no? Porque tenemos una convergencia evolutiva con la diferencia de una pequeña diferencia de unos 300 millones de años, ¿no? La biología ha llegado mucho antes a los engranajes que nosotros. Lo que pasa es que nuestra percepción, nuestra visión de estos hemípteros, si son meramente plagas que afectan a nuestro cultivo, pues lógicamente nos quedamos en una visión muy superficial y completamente antropométrica, ¿no? Por lo tanto, al final, simplemente compartir con vosotros que la naturaleza nos inspira en las formas, en los materiales, por supuesto en los procesos, siempre determinando qué función queremos llegar a desempeñar y, por supuesto, a nivel sistémico, ¿no? Y ya para terminar, no sé si vamos a tener suerte, este es un pequeño regalo que me hicieron en un colegio, me encanta compartirlo. Biomimesis es la ciencia que estudia a la naturaleza como fuente inspiradora de soluciones a los problemas de los humanos. Bueno, aquí veis me encanta inspirar a los niños y en este caso pues me hicieron este regalo con plastilina y con algunas animaciones del mal llamado tren pato, que no es la cabeza de pato, no es de pato, es de un martín pescador. Bueno, ya para terminar, me ha pedido Juan, Un segundito, Manuel. Sí, dime. Los libros los vamos a decir al final, ¿vale? Venga, fenomenal. Tenemos unas preguntas, como estamos encantados de la vida, pues hemos estado escuchando hasta el final y nada, bueno, muy simpático el vídeo ese de los niños, me ha encantado. Y Dani, venga, para no perder tiempo, te dejo preguntar. Vale, buenas, Manuel, otra vez. Te formulo las Paquetes, preguntas que son muchas, sí. Venga, fenomenal. Sí. Vamos rápido. Sí, ¿Vamos bien de tiempo o no? Bueno, en realidad no hay tiempo fijo, No hay pero tiempo. sí convendría tampoco extenderse mucho. Vale, te hago una pregunta filosófica, pero que te podrías extender, pero a ver cómo la abarcas. Preguntan, ¿en la naturaleza prima la estética, la funcionalidad? ¿Estética? La estética o la funcionalidad, o se mezclan entre ellas, y si hay alguna patrón, ley universal respecto a orden, simetría, etcétera. Esta pregunta ya la contestó Leonardo da Vinci, ¿no? Sí. Ya dijo que la naturaleza no solamente es funcional, es operativa, es enormemente sabia y que se ajusta a las leyes de la naturaleza, a las leyes del planeta, sino que encima va sobrada y encima es estética, ¿no? Claro. Al final, creo que en la naturaleza está todo. Lo que pasa es que falta ese punto de anclaje. Yo hago mucho énfasis en la parte personal, el vínculo, nos falta el vínculo. ¿Dónde te vinculas? ¿No? ¿Dónde te inspira? Hay gente que la biofilia la ha perdido. Ahora hay casos de biofobia, ¿no? Antes un niño veía un muñeco, un escarabajo, lo cogía, ¿no? Pero ahora mismo eso le inquieta porque está más acostumbrado a una realidad virtual, ¿no? Entonces, creo que prima, por supuesto, la funcionalidad. Detrás de una forma siempre hay una función, pero como voy sobrado, pues encima me hago estéticamente insuperable. Te lo hago bonito encima. Pues, vale. Preguntar una pregunta muy concreta, muy bueno, puede ser, me la imagino, corta, o quizá no. Es, ¿qué material fabrica la naturaleza para sustituir a los plásticos? Ya que es un problema actual importantísimo.
Bueno, la naturaleza no fabrica plásticos, ¿eh? Está claro. La especie humana, para generar todo lo que nos rodea, hemos inventado, ya que hablas de polímeros, unos 350 polímeros, y estamos hablando de más de 100.000 sustancias, que con sus subcomponentes pues podemos llegar a tener más de cerca de 500.000 de sustancias en esa tecnosfera que hemos puesto en paralelo a la biosfera, ¿no? La naturaleza, para fabricar todo lo que nos rodea, incluido nosotros, utiliza unos 5 polímeros. Y de esos 5 polímeros, todos son biodegradables. La economía circular es los ciclos de producción y consumo en la naturaleza. Rarísimamente entran materiales nuevos, ¿no? Siempre hay un upcycling, un suprarreciclaje, ¿no? Y que está continuamente generándose nuevos. Lo único que entra exógeno es la luz solar, ¿eh? Sí. Que genera la fotosíntesis y desde ahí empieza todo. Por lo tanto, ahora mismo hay montones de iniciativas de emprendimiento para generar tejidos con residuos vegetales, sin ningún tipo de polímero de plástico, contenedores de packaging que son comestibles, por ejemplo, el edible packaging, que va a ser una revolución y que ya es una realidad. Envases de protección de embalajes, por ejemplo, industriales hecho con hongos. El otro día veía, y es algo en lo que quiero trabajar, en mascarillas. ¿Os imagináis la cantidad de basura generada que está generando y que ha generado y que va a generar el coronavirus? Sí, ¿Eh? todo Pues desechable. unas mascarillas hechas con bacterias y que te las puedes hacer en tu casa. Aquel que quiera le puedo mandar la fórmula, y el que sea un poco más inquieto la puede encontrar en internet, ¿eh? Pásalo, pásalo. Si estuviéramos en mis clases, os daría 2 días para encontrarlo. Y por lo tanto, ahí tenemos una fuente inagotable de emulación. Lo que nos falta es saber cómo fabricar. No podemos copiar una seda de araña, que es, ya sabemos que lo han dicho 1000 veces, gramo a gramo, 5 veces más resistente que el acero, pero a veces elástica. Es raro encontrar un material elástico como el nylon y resistente como el acero. Rarísimo. Lo más precioso es el Kevlar, ¿no? O tejidos como, tengo aquí, no sé si lo tendré por aquí, no tengo aquí. Sí, bueno, por ejemplo, ¿no? Esto es una concha, no es de las más resistentes, ¿no? Esto es un molusco amazónico, ¿no? Este no es especialmente resistente, pero si cogemos cualquier concha marina, abalones u otras, es hasta 200 veces más resistente y más dura que las cerámicas, que son nuestros materiales más duros, pero están hechos a temperatura ambiente, sin ningún tipo de tóxico y filtrando plancton. Estamos a años luz. Yo creo que llegaremos algún día, pero todavía estamos en otra fase, Es muy, muy complicado. básica. Y Más. una preguntilla más que me parece bastante interesante por el futuro, que es cómo podemos filtrar todo esto, la biomimesis, en la esfera política y que tenga una repercusión en la sociedad actual. Pues mira, aquí hay mucha pedagogía, ¿no? Yo creo que el discurso, tenemos una gran oportunidad de polinizar a otros sectores. Pensar que el diseño del planeta, el diseño, cuando hablo de diseño me refiero a las políticas, las llevan arquitectos, las llevan ingenieros, las llevan economistas. A mí no me invitan tampoco, siendo, entre comillas, un personaje. Yo tengo que polinizar, yo tengo que inspirar a otros para que al final realmente me inviten, ¿no? Entonces tenemos una oportunidad de hacer pedagogía, nunca centrándonos. Yo he sido muy bestia en contra de las empresas durante mucho tiempo y ahora he cambiado de percepción. Creo que hay que ayudarlas, ¿eh? Hombre, siempre y cuando sean empresas que no sean pues monstruos, ¿no? Que no sean monstruos que, no, estoy hablando de que las empresas llevan un recorrido y ese recorrido tiene los días contados, ¿no? Ahora mismo tenemos una gran oportunidad con lo que es la economía circular, con lo que es lo que llaman el Green New Deal, ¿no? Que es las nuevas políticas de no solamente ser más verdes, sino de también ser más inclusivos y sobre todo más locales, ¿no? Ahora mismo con el coronavirus nos lo ha demostrado, ¿no? Tenemos que relocalizar la economía y ahí tenemos enormes oportunidades, ¿no? Entonces, cada uno desde nuestro territorio tenemos que dejar de ser, sin perder de ser radicales, porque creo que es ser radical, ¿no? Pero
hacer esa pedagogía de esa sabiduría de la naturaleza, transferirla fuera de nuestro entorno. Yo creo que eso es muy importante. Los abogados, economistas, empresarios, políticos tienen que aprender. Este grupo de trabajo que os he comentado antes, del Consenso por el Clima, es uno de los objetivos que tenemos, ¿no? Perdonad que me estoy cayendo para abajo, no sé por qué. Es uno de los objetivos, ¿no? Sentar a distintos escenarios de una manera transversal y que ahí tengamos voz y voto todos los que tenemos algo que decir en pro de un modelo económico que sobre todo pues lo van a sufrir los que vienen detrás, ¿no? O sea que aquí también juega un papel muy importante la solidaridad generacional. Claro, nos afecta a todos al final. Juan, no sé cuántas más os da tiempo, tú dirás. Pues mira, si tienes algunas empaquetadas, ya las lanzamos de una vez, las tomamos como últimas cuestiones y hacemos un broche final, ¿vale? Pues acabaría con la pregunta que tú has hecho antes al principio, que es ¿qué soluciones es posible encontrar a nuestra crisis ambiental desde la tecnología observando la biomimesis? O sea, ¿cuál es el rumbo? La crisis en la que estamos no tiene una respuesta única. Es multisectorial, multifacética, multiescala, toca la manera en la que comemos, la manera en la que nos transportamos, la manera en la que compramos, todo. Y de hecho, todo tiene que ser rediseñado, ¿no? Una de las, y lo he publicado hace relativamente poco, ¿no? Yo me fío siempre de unas analogías, ¿no? A ver si lo vemos, ¿no? La madre naturaleza nos ha castigado a nuestras habitaciones. Como cuando un joven se porta mal, un niño te ha mandado a tu habitación castigado, ¿no? Verlo de esa manera, ¿no? Y cómo se regenera la naturaleza después de un trauma. Descansando, hibernando. Este periodo de no actividad económica, que es terrible desde un punto de vista de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Si volvemos a coger la misma autopista en la misma dirección, pero a una velocidad diferente para más de lo mismo, terrible, terrible. Esto es muy fácil decirlo desde estos escenarios. Lo difícil luego es bajar al terreno y una persona que tiene 1000 empleados o 200, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, esto es lo que en el fondo hablamos de resiliencia. La naturaleza ha tenido 20.000 cataclismos, 20.000 extinciones, 20.000 no, 5 extinciones masivas, ¿no? Pero se ha recuperado, con montones de estrategias, y una de ellas es la resiliencia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde están esas claves, ¿no? Y ya por terminar, ¿no? No podemos seguir viendo la naturaleza como una fuente de recursos solamente, como un almacén de alimentos o como un almacén o como últimamente ya un vertedero, ¿no? Leía esta mañana un artículo del plástico que llega aéreo. Nos estamos centrando en el plástico, del océano, pero vienen toneladas, ¿no? de plástico aéreo en forma de microplásticos, ¿no? Y esto al final se queda aquí, ¿no? No hay un fin de vida de un producto, de un material, sino que pasa a otra escala, ¿no? Así que yo creo que esto nos tiene que hacer repensar muchas cosas, si no, tendremos más pandemias. Pues sí. Estamos en el rincón en el rincón de pensar, es verdad, y a mí te voy a decir una cosa, Manuel, voy a estar orgulloso de que estas reflexiones y este relato tuyo estén colgados de fuego de campamento, porque ha sido brutal. Si te parece, ahora digo una cosa al final, pero si te parece, vamos a entrar en las recomendaciones de libros. Venga. Y después hacemos la guinda final, que hoy ha estado espectacular. Muy bien, venga. Pues yo, Juan me pidió un libro y yo, como siempre, pues me voy a 3, ¿no? Siempre soy así de... ¿Se ven? ¿Se ven? Sí, sí. Bueno, pues aquí tenéis 2, ¿no? El de la derecha, empiezo por la derecha, Earth in Mind, es un maravilloso libro de un monstruo que es David Orr. Este libro ya tiene algunos años, pero sin duda son libros
desde esta filosofía antigua norteamericana de los trascendentalistas, y es un libro fantástico, ¿no? Donde le da caña al sistema educativo de una manera brutal, y es un libro de una lectura tranquila, de cara a verano, pues bastante interesante. Y el de la izquierda, de Paul Hawken, cualquier libro de Paul Hawken es fantástico, es una lástima, estoy casi convencido de que no hay traducción de sus libros al español. Hay bastantes libros suyos, y este pues es un catálogo de soluciones para mitigar el cambio climático, que va desde bueno, muchísimos ejemplos reales, y son realmente pues dos libros muy diferentes, uno más técnico, pero el otro es más. Y el otro que os quería mostrar, lo aprovecho porque la foto es muy simpática. Está ahí mi gato utilizándolo como almohada. Es un mundo sin nosotros. La foto no está trucada, y menos con este gato que es medio salvaje. Y pues una mañana en mi desayuno, en estos que mirando la ventana, pues estaba ahí, ¿no? Un mundo sin nosotros. Está en español, es recomendable en español porque la terminología que utiliza es compleja, y pues habla de qué ocurriría en este planeta si no estuviéramos nosotros, ¿no? Y hace analogías y ejemplos muy chulos, algunos muy tristes, otros esperanzadores, de cómo el impacto humano pues va a dejar secuelas en muchos sitios durante muchos milenios, pero sin duda alguna lo primitivo, lo pequeño, las bacterias, las algas, microorganismos volverán otra vez a regenerar y otra vez a generar vida, ¿no? Así que son esos tres libros los que quería mostraros, ya para terminar. Genial. En español no están, ¿verdad? El último sí, y además creo que lo tenéis en Kindle, pues muy baratito, creo que son 6 o 7 euros, y los otros libros de Paul Hawken, yo tengo aquí unos cuantos suyos: Capitalismo Natural, La Ecología del Comercio. Desgraciadamente, no, yo en su día hablé con él hace muchos años, para ver si podíamos encontrar la manera de traducir, porque son libros que yo estoy convencido que podrían cambiar la filosofía de muchas empresas, y porque te va dando pautas de cómo hacerlo, ¿no? Y me temo que no. Si me hubieras Bueno, dicho en español, hubiera buscado libros en no, español. no, no Pero pasa nada porque eso es mi problema. Seguro que muchos de los que están ahí atendiendo saben inglés bien. en mi página web hay un apartado, porque yo para este reciclaje, acordaros que vengo de la pesca eléctrica y ahora estoy en el mundo de la empresa, ¿no? Pues he publicado más de 100 libros, hay una hojita con más de 100 libros que a mí me han servido para cambiar. No voy a ser prepotente, empiezo muchos libros y no los termino, pero me ayudan suficiente, y esa lista, por supuesto, continúa porque es fantástico. Y ahora tengo la suerte de estar en esta rica universidad donde no tengo límite de libros. Por lo tanto, imaginaros el acceso a bibliografía, y en ese sentido, pues muy orgulloso, ¿no? Muy contento. Bueno, pues ha estado genial. Yo la verdad es que creo que hemos sido 23 personas y que esta charla tenía que haber escuchado 300 personas por todo lo que... Sí, sí, lo digo de verdad. Yo entiendo que ahora, tal como yo preveía, ¿no? Que el fuego de campamento iba a ir apagando según fuera el confinamiento acabando, porque ya lo que quiere es la gente estar conectado con las calles, con la naturaleza de verdad, ¿no? Y afortunadamente lo tenemos grabado y lo vamos a colgar, y por ahí va a tener una vía, también porque te sientas más acompañado en ese itinerario que dices que tienes tan solitario, que yo también a veces me siento así en muchas ocasiones, y aquí nos tienes porque para mí ha sido espectacular. La gente que nos ha acompañado, sobre todo los más fieles, ha estado buenísimo. Esto no quiere ser una despedida, puede ser que haya algún fuego de campamento más de aquí a final de junio, pero creo que es lo que yo preveía, ¿no? Cuando el fuego se vaya apagando ya no tendrá sentido, tendrá que tomar otra forma o volverá a encenderse en otro momento oportuno cuando la gente lo necesite, que de eso se trataba. Entonces, nada, eso es. Cambiar, todo cambia, también lo dice por ahí una canción sudamericana.
y hay que saber, como Big Water, ¿no? Como decía, ¿cómo se llama? El Kung Fu. Bueno, ahora no me sale. Bruce Lee, decía Big Water, ¿no? Ser fluido. Bueno, pues nada, que estoy muy orgulloso de todas estas de estos relatos. Espero que sigamos, a lo mejor una más, quizás lo dejemos en descanso. Si os animo a todos los que aún estáis ahí a promocionar lo que se cuelgue en vídeo. Y nada, seguimos encontrándonos. Ahora mi objetivo será encontrarme a tomar una cervecita con cada relator. Cuando se pueda dar un abrazo, también darles un abrazo. Y seguir caminando juntos en la medida que podamos y en solitario, porque cada uno tenemos nuestra vocación personal, nuestro itinerario personal, que hay que hacerlo solo también. Así que muchas gracias. No sé si quieres decir algo para despedirte del grupo. Pues nada, otra vez gracias a vosotros por estar aquí un viernes con buen tiempo, estando aquí encerrados, por compartir este rato con nosotros. A través de LinkedIn sobre todo, y mi página web y mi blog podéis contactar conmigo, o a través de Juan si alguien quiere averiguar algo más. Tengo un defecto y es que contesto a todos los correos y por lo tanto me tenéis ahí para cualquier cosa, ¿no? Un correo puede ser, oye, nos vemos dentro de 2 años, ¿no? Pero quiero decirte que encantado de poder contribuir en la medida que pueda en la gente que está interesada en esta disciplina, ¿vale? Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues nada más, muchachos. Muchas gracias a todos. Gracias a Dani por ayudar y a todos los que han ayudado con las preguntas en sus momentos y después a todos los fieles que estoy viendo ahí, que son la mayoría son conocidos, ¿no? Sí. Y hemos tenido aquí fuegos con 100 personas. Bueno, todo ha estado fenomenal y ahora toca pues ir apagándose poco a poco. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos despedimos y ya os iré avisando de cuando cuelguen los vídeos. Venga. Hasta luego. Adiós, Chao, Manu. adiós Dani, gracias. Un abrazo. Un abrazo.